El versículo 1 dice, «En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió». Ahora Joacim había sido puesto en el trono de Judá por Faraón Necao, para reemplazar a su hermano Joacás. Estos dos hombres eran hijos de Josías, pero ambos eran malos, aun cuando su padre, como hemos visto anteriormente, era un hombre muy piadoso. Él fue quien guió en realidad el último avivamiento. El verdadero nombre de Joacim era Eliakim, según leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 34. Y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén. Eso ocurrió alrededor del año 606 a.C. Él se apoderó de la ciudad en el año 604 a.C. La ciudad, sin embargo, no fue destruida, y el primer grupo de cautivos fue llevado a Babilonia. Entre estos se encontraba Daniel y sus 3 amigos, y miles de otras personas. Cuando murió Joacim, su hijo Joaquín ocupó el trono. Este se rebeló contra Nabucodonosor, quien en el año 598 sitió a Jerusalén nuevamente. Y esta vez tampoco es destruida Jerusalén, pero el rey y su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron llevados a Babilonia, y ahora una cantidad mayor de prisioneros es llevada allí. Evidentemente, entre los que formaban este grupo estaba Ezequiel. Cuando estudiamos el libro de Ezequiel mencionamos muchos detalles en cuanto a esto. Todo esto se puede leer en los capítulos 23 y 24 del segundo libro de los Reyes. Ahora Sedequías, el tío de Joaquín, quien fue hecho rey más adelante, también se rebeló contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor vino contra la ciudad, destruyó el templo y quemó a Jerusalén. Y los hijos de Sedequías fueron asesinados en su presencia, y a él se le arrancó los ojos, como lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 7. Él fue a la cautividad en la deportación final alrededor del año 588 a.C. Y de paso digamos que eso fue en cumplimiento de la profecía que había dado Jeremías, allá en Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 13. Usted recuerda que Jeremías había dicho que los profetas que decían lo contrario eran profetas mentirosos, es decir, falsos profetas. Jerusalén iba a ser destruida. Ezequiel dijo lo mismo, y estos dos hombres simplemente tuvieron la razón. Y confiamos en que usted estudiará junto a nosotros cada capítulo de este interesante libro profético. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso libro del profeta Daniel. Él fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación, como vimos en nuestro programa anterior. Nabucodonosor llegó en el año 606 a.C., y se llevó los cautivos alrededor del año 604 a.C. Y eso fue el comienzo de los 70 años de Daniel. Ya veremos eso más adelante. Y en el versículo 21 de este primer capítulo leemos, «Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro». Eso nos hace avanzar 70 años, o sea, al final de los 70 años. Vamos a tener algo más que decir en cuanto a esto cuando lleguemos a ese capítulo en particular. En nuestro programa anterior vimos que durante el reino de Joacim, rey de Judá, llegó Nabucodonosor y lo tomó a él cautivo. Y en el versículo 2 de este capítulo 1, en su primera parte dice, «Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios». La otra parte de estos utensilios fueron llevados cuando Nabucodonosor vino por segunda vez, como vimos en nuestro programa anterior. Él regresó otra vez en el año 598 a.C., cuando Joaquín se rebeló. Aquí vemos que él tomó parte de los utensilios de la casa de Dios, y el versículo 2 continúa diciendo, «Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios». Allí fue donde colocaron estas cosas. Ahora mantenga esto en su mente, amigo oyente, porque más adelante vendrá otro rey, probablemente el nieto del rey Nabucodonosor, y sacará esto para utilizarlo en su banquete. Continuemos ahora con el versículo 3. «Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes». Ahora este rey Nabucodonosor se llevó lo mejor que había de todos los cautivos de cualquier nación de la cual él se apoderaba.
Y encontramos aquí que Daniel fue incluido entre estos. Pensamos que estos muchachos eran examinados y que ellos querían determinar la inteligencia que tenían. Estos hombres iban a ser preparados como hombres sabios para el rey de Babilonia, para aconsejarle, para asesorarle a él, y más adelante veremos que él les consultó a ellos. Un poco más adelante en este capítulo podemos ver que el versículo 9 nos dice: «Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos». Nos preguntamos si esto le está diciendo algo a usted, amigo oyente. Bueno, permítame leer lo que dice el capítulo 39 de Isaías, versículo 7. Escuche usted. «De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Ahora Dios le está hablando al rey de esa época, y está hablando del tiempo de cautividad, y dice: «De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Daniel fue llevado cuando él tenía unos 17 años de edad. Esto es lo que la mayoría de los eruditos conservadores piensan. Y él fue hecho un eunuco. Así es que usted se puede dar cuenta por qué Daniel nunca se casó y por qué nunca tuvo hijos. Hay muchos que se preguntan por qué Daniel era diferente. Bueno, podemos decir que él no era una persona rara. Eso fue algo que el rey había hecho y algo que no destruía el desarrollo mental de estas personas. Esto hacía de ellos personas más dóciles para el rey, y esto les permitía a ellos dedicar todo su tiempo al estudio que tenían que hacer. Creemos que si usted sabe algo en cuanto a las necesidades del presente, se dará cuenta que los jóvenes pasan mucho tiempo visitando a las jóvenes, a las chicas. Por supuesto que esa es una parte muy hermosa del estudio, pero uno no puede dedicar mucho tiempo al estudio de esa manera. Uno puede estudiar mucho, pero podría estudiar mucho más si no tuviera estas visitas con las jovencitas, con las señoritas. Ahora usted puede apreciar entonces que es el rey quien quiere que estos jóvenes le dediquen todo su tiempo al estudio, y una forma de hacer esto es haciéndolos a ellos eunucos. Y Daniel se encuentra entre ese grupo. Ahora en el versículo 4 de este capítulo 1 leemos: «Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos». Permítame decirle, amigo oyente, que la Biblia no fue escrita por un grupo de hombres que eran ignorantes. Moisés aprendió toda la sabiduría de Egipto. Ellos eran gente muy avanzada, hasta sabían la distancia en que se encontraba la tierra del sol. Sabían que la tierra era redonda. Fueron los griegos quienes más tarde dijeron que la tierra era lisa, era plana, y ellos eran científicos de aquel día. La ciencia era la que enseñaba que la tierra era plana. La Biblia nunca dijo eso. La Biblia dijo que era un círculo. Ahora es interesante notar lo que ocurre con este joven Daniel. Daniel era un joven, y luego de haber pasado algún examen de inteligencia, se nota que él es una persona muy inteligente. Él era una persona muy destacada, y podemos decir que el apóstol Pablo también se encuentra en esa categoría. A veces nos cansa ver que hay algunos ateos que actúan como si la Biblia hubiera sido hecha por un grupo de personas ignorantes. Si usted, amigo oyente, piensa de esa manera, entonces debemos decirle que usted es el ignorante. El estudio de la palabra de Dios le puede revelar esto. Daniel, pues, era una persona muy inteligente, una persona muy brillante. Él va a aprender ahora la sabiduría de aquel día. No desprecie, amigo oyente, las enseñanzas de aquel día. Muchos hombres de hoy están muy avanzados en el conocimiento y en la ciencia, y creemos que Daniel podría ser ubicado en esa clase. Bien, ocurrió algo más aquí. Leamos el versículo 5 de este capítulo 1 de Daniel. «Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey». Esta era la dieta, digamos, que tenían los paganos en este lugar, y eso incluirían animales inmundos. Usted debe recordar que Daniel era judío, él estaba bajo la ley de Moisés, y a ellos se les había dicho que no debían comer ciertas carnes, ciertas aves, ciertos peces. Ahora en el versículo 6, y la primera parte del versículo 7 leemos: «Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar». Como usted puede notar, amigo oyente, este jefe de los eunucos les cambió el nombre, les quitó los nombres hebreos y les dio nombres paganos. A Daniel le llamó Beltsasar.
¿Y qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir un adorador de Baal, el dios pagano. Y continuando la lectura del versículo 7, notamos que dice, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Para algunos de nosotros, estos son nombres conocidos, y estos nombres conocidos para nosotros son nombres paganos. Creemos que estos 4 jóvenes fueron los que sacaron las marcas más altas en los exámenes que recibieron. Usted se da cuenta que Babilonia quería los mejores cerebros, así como también a los jóvenes de mejor estado físico. Ya vimos anteriormente que estos jóvenes tenían que presentarse después de cierto tiempo delante del rey. Pues bien, veamos lo que dice el versículo 8 de este capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos la decisión que adopta Daniel como uno de los cautivos de ser fiel a Dios. Aquí tenemos a 4 jóvenes de Judá identificados para nosotros, y la razón por la cual se hace esto es porque ellos estaban manteniéndose firmes por Dios. Y ellos tenían la misma edad de Daniel, y nosotros diríamos que probablemente tenían unos 17 años de edad. Hay algunos otros expositores del Antiguo Testamento que opinan que quizá tendrían unos 14 años. Y aún quienes piensan que quizá la edad de ellos estaba entre los 20 y los 22 años. De modo que podríamos decir nosotros, considerando lo que aquí se presenta, que ellos tendrían unos 17 años. Ahora en el versículo 8 volvemos a leer lo que se propuso hacer Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este joven decide mantenerse fiel a Dios. Lo interesante de notar aquí es que él hace su decisión por Dios en una corte pagana. Bajo circunstancias normales, esto hubiera sido algo fatal. Obviamente vemos que Daniel no está tratando de ganar un concurso de popularidad. Él no estaba tratando de complacer a Nabucodonosor. La decisión que él tomó, por cierto que no está de acuerdo con la posición moderna de compromiso, de avenencia que existe a nuestro alrededor. Su decisión no fue dictada por esa filosofía falsa de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Daniel no conocía nada de la política de los oportunistas, de hacer en Babilonia lo mismo que hacen los babilónicos. Daniel no se conformaba a este siglo, sino que fue transformado por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar cuál era la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su propia vida. Daniel y sus amigos representan ese remanente judío que Dios tiene en todas las edades. De este remanente habla el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 11, versículo 5, donde dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estos muchachos no querían comer la comida del rey. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a comer? Esto es un asunto muy importante ahora. Continuemos pues leyendo y al hacerlo creo que vamos a descubrir que estos jóvenes se van a rebelar contra el rey de Babilonia. Usted podrá apreciar que se les iba a hacer un lavado cerebral, ya que querían hacer de ellos personas de Babilonia tanto por dentro como por fuera. Ellos no solo se tenían que vestir como la gente de Babilonia, sino que también tenían que pensar como ellos. Ahora Daniel y sus amigos se encontraban bajo las leyes que se mencionan en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy estamos en la era de la gracia. No estamos bajo el sistema de Moisés en cuanto al alimento, pero Daniel sí lo estaba. En Levítico capítulo 11 versículos 44 al 47 leemos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahora había algunas comidas que estaban completamente prohibidas para esta gente. No vamos a buscar esta cita, pero la puede encontrar usted en el libro del Levítico. También se habla allí de las carnes que se ofrecía a los ídolos, lo cual era repugnante para los israelitas piadosos.
Ahora aquí tenemos a estos jóvenes hebreos. Daniel podía haber sido un nazareo a quienes se les prohibía beber el vino. En Números capítulo 6, versículo 3 leemos, «Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas y secas». Estos jóvenes estaban siguiendo las enseñanzas que se les había dado aquí. El profeta Isaías dijo en su libro, capítulo 52 y versículo 11, «Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Pero para nosotros los creyentes del presente, el apóstol Pablo tiene algo que decir allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 25 al 27. Dice el apóstol Pablo, «De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia». También en el capítulo 8, versículo 8, de la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice, «Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos». Notemos ahora lo que hacen estos jóvenes que se mantienen firmes bajo la ley mosaica, ley que ellos debían obedecer. Ellos tomaban una posición por Dios. Y en el versículo 9 de este capítulo 1 de Daniel leemos, «Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos». Note usted que Daniel ya es un favorito, y eso no es ningún accidente. Dios estaba obrando a su favor de la misma manera en que obró en José en la tierra de Egipto. Y en el versículo 10 leemos, «Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». El jefe de los eunucos no quería obligar a estos jóvenes a que comiesen esta dieta, pero él se encontraba en una situación bastante difícil. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Porque él había hallado favor en sus ojos, y debemos escuchar lo que Daniel dice en estos versículos 11 y 12. Escuche usted. «Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber». En lugar de legumbres, creo que sería mejor decir que ellos estaban comiendo cereales. Es lo que muchos de nosotros comemos todas las mañanas al desayunar. El comer el cereal ayuda a tener una buena condición física, y eso es lo que Daniel está diciendo al jefe de los eunucos. Él no se va a convertir en un vegetariano. Y luego en el versículo 13 continuamos leyendo, «Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Es decir, que Daniel quiere que se ponga a prueba esto por unos pocos días, unos 10 días, según menciona aquí en el versículo 12, para ver si ellos no están en la misma condición física que los demás, o si están mejor que los demás. Lo interesante de notar aquí es que Dios hizo que este hombre Melzar aceptara la propuesta de Daniel, y ahora se va a llevar a cabo la prueba. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, para ver el resultado de esto, ya que es algo sumamente interesante, y estamos seguros, amigo oyente, que usted no querrá perderse el resultado de esta prueba. Que las incontables bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo, es nuestra ferviente oración. Estamos recién comenzando nuestra marcha en este libro de Daniel. Quisiéramos ahora hacer un pequeño repaso aquí porque el libro de Daniel es un libro muy interesante. Es probablemente el mejor conocido de todos los profetas. Y por supuesto, todas las herejías, todos los críticos bien duros, los cultos y sectas, todos van al libro de Daniel, son atraídos por este libro. Nosotros vamos a tratar de ver de qué trata realmente este libro de Daniel. Nos encontramos ahora en una sección que es histórica. Eso lo forman los primeros 6 capítulos, como ya hemos indicado. Tenemos la noche histórica y la luz profética. Esto nos indica que hay profecía en esta sección, pero se nos da esto como una historia, y la mayoría de todo lo que aquí se menciona ya ha sido cumplido. Tenemos luego en la última sección, que comienza con el capítulo 7 y finaliza con el capítulo 12, la luz profética en la noche histórica. No rechazamos la historia porque se nos presenta esto
en la última sección, pero el énfasis allí es en cuanto a la profecía, y una profecía que aún no ha sido cumplida. Esto pues hace de este libro de Daniel algo realmente cautivante. Regresamos hoy al capítulo 1 de Daniel, y este jovencito de unos 17 años de edad es llevado a la cautividad. Aparentemente tuvo que pasar un examen que Nabucodonosor tenía para los cautivos. Él estaba seleccionando lo mejor de ellos y les dio un examen. Nabucodonosor les iba a dar un verdadero lavado cerebral para hacer de ellos personas babilónicas y que ellos dependieran de él completamente para llegar a ser sus consejeros y sus ayudantes. Y Daniel fue uno de ellos. Daniel fue hecho un eunuco, como vimos en nuestro programa anterior, y se le dio cierta instrucción. Pero hubo algunas cosas que él rechazó, y una de ellas es que él no iba a comer lo que comían los demás, porque si él hacía eso, entonces rechazaría la ley de Moisés. A él no se le hizo rechazar, pues la ley de Moisés, él estaba bajo la ley, y en esa ley se mencionan ciertas carnes que uno no debe comer y no podía comer. También aparentemente era un nazareo, y un nazareo no podía beber vino, y esta era parte de la dieta que se había preparado para él, y que él rechazó. Ahora se nos dice que él propuso en su corazón. Y queremos mencionar lo siguiente porque hay muchos en el día de hoy que han hecho de la separación y del vivir bíblico un asunto de unas cuantas reglas, que tienen que ver con la forma de comer y con la forma de comportarse. Cierta señora decía en una ocasión que tenía una vida miserable. Esta mujer, muy inteligente, se había inmiscuido en varios cultos y había ido de un grupo a otro en donde le decían que no tenía que hacer esto o aquello, y ella decía que había hecho todas estas cosas conforme le decían que las hiciera, y aún así se sentía miserable. Amigo oyente, hay ciertas cosas que en el pasado presentaban algunos pequeños sistemas en cuanto a no hacer ciertas cosas que al comienzo eran buenas. Por ejemplo, en los monasterios que comenzaron en el Imperio Romano, fueron en realidad resultado de una protesta contra la lujuria que había en el Imperio Romano, pero después de algún tiempo era peor dentro del monasterio que lo que era afuera. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, «Ustedes limpian la copa de afuera, pero por dentro es inmundicia». Es como pintar una tumba de afuera y nada más. Y amigo oyente, lo que nosotros gozamos no es gracias a las obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino según su misericordia. Es decir, nosotros debemos tener una vida nueva de parte de Dios. Tenemos que nacer de arriba. Y si usted va a argumentar en cuanto a la dieta de Daniel, debemos decir que todo esto comenzó en el corazón de Daniel. Aquí dice, Daniel propuso en su corazón. Él no es un muñeco, él tiene un corazón. Y la experiencia de Daniel tiene nacimiento en su propio corazón. Y creemos que esta debe ser nuestra propia experiencia también. Nosotros estamos como prisioneros en este mundo en el cual vivimos. No podemos escapar de esta tierra. La gravedad nos mantiene en este planeta. No es posible alejarnos de él. Nos encontramos en este mundo, aun cuando el Señor Jesucristo mismo dijo que no pertenecíamos a este mundo. Se nos dice que no podemos servir a Dios y a Mamón, es decir, al Dios de las riquezas, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. La realidad, amigo oyente, es que usted tiene que hacer un propósito en su propio corazón. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 18, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». En Mateo capítulo 15 leemos a continuación, en el versículo 19, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». No es lo que entra al hombre, porque eso no es importante. Pero este hombre Daniel propuso en su corazón, y él va a obedecer la ley de Dios que él le había dado a su pueblo Israel. Esto era para él su testimonio. Ahora el jefe de los eunucos no estaba muy entusiasmado con la idea de Daniel, porque él había sido criado en esa cultura de Babilonia, donde se pensaba que esta dieta era lo que producía sus genios. Él aprendió muy rápidamente que eso no era cierto. Él apreciaba a Daniel, y así estuvo de acuerdo en hacer esa prueba con ellos por 10 días. Según se nos dice, a Daniel y sus compañeros se les alimentó con legumbres.
Ahora quizá esa no sea una buena traducción, ya que aquí se presenta la idea de que eran legumbres nada más. No creemos que ellos hayan sido vegetarianos. Creemos que lo que aquí se menciona es que ellos utilizaban cereales. Eso fue lo que ellos recibieron para hacer la prueba. Ahora, en los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Daniel, leemos: «Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey». Así es que esta dieta les favoreció mucho a ellos. Esto nos debería decir algo, amigo oyente. Si usted opina que Dios dio esa dieta a su pueblo solamente para ser diferente, y ellos tenían que ser diferentes, pero no se le dio por eso solamente, sino porque allí había un factor sanitario. Creemos que si usted sigue en esa dieta que se menciona en el libro de Levítico, usted puede gozar de una vida mucho más sana que aquella persona que come cualquier cosa. Pero usted puede comer cualquier cosa, y ahora no estamos bajo la ley. Pero ahora nos estamos refiriendo a un asunto de salud nada más. Y usted se da cuenta que muchas veces los médicos tienen que recetar ciertas dietas a los enfermos para tratar de ayudarles a ellos a que recuperen su salud de una manera más rápida. Por ejemplo, el comer cerdo en muchos casos no se recomienda, no simplemente por algo de ceremonia, sino por cuestiones de salud. Ahora, en el versículo 16, continuamos leyendo: «Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres». Como ya hemos dicho, no se refiere a legumbres, a vegetales, sino a cereales. Ahora, en el versículo 17 dice: «A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños». De la misma manera en que Dios bendijo a Salomón, Dios está bendiciendo aquí a estos jóvenes hebreos en una corte extranjera. Es decir que, eventualmente, Daniel llegaría a ser el primer ministro de 2 grandes imperios mundiales. Ahora note usted que Daniel tenía entendimiento en toda visión y sueños. Aún nos encontramos en esta área de la revelación, y mientras uno esté en esa área, Dios va a utilizar sueños y visiones. Ahora no diga usted que Dios le ha hablado en un sueño. En una ocasión una dama se acercó al predicador y le dijo que había tenido el sueño más maravilloso, y procedió a contarle el sueño. El predicador le dijo: «Hermana, si usted se fija en qué fue lo que comió para la cena esa noche, probablemente encontrará la explicación para su sueño». No creemos que Dios nos esté hablando de esa manera hoy. Él nos habla en su palabra. Para muchas personas es más fácil soñar algo que estudiar la palabra de Dios. Hay algunos estudiantes que oran muy piadosamente la noche anterior a un examen. Esos jóvenes no estudian mucho, pero son muy piadosos y oran mucho, y hasta colocan la Biblia debajo de su almohada. Cierto joven decía que eso era lo que él hacía. La verdad es que no sabemos qué es lo que estos jóvenes piensan. Tal vez piensan que los nombres de los reyes de Israel y de Judá van a pasar a través de la almohada y van a alojarse en su cerebro. No creemos que el Espíritu Santo ayude a una persona perezosa, y Él no le sirve de muleta a una persona perezosa. Si uno quiere aprender, tiene que estudiar la palabra de Dios, y Dios habla por medio de ella. Ahora estos hombres aquí tienen la palabra de Dios. Uno puede ver que Daniel tenía el libro de Jeremías porque él se refiere a ese libro más adelante. Pero Dios está hablando porque este hombre ahora está escribiendo uno de los libros de la Biblia. Ahora el versículo 18 del primer capítulo de Daniel nos dice: «Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor». Ahora Nabucodonosor va a examinar el estudio o entrenamiento que han recibido estos jóvenes para ver si han aprendido bien. Creemos que es una equivocación el tratar de maltratar a una persona y tratar de hacer un lavado cerebral de esa manera. Hay sistemas que tratan de dominar completamente a los seres humanos, y el hombre tiene que darse por vencido porque solamente puede soportar un poco de penurias. Y hay sistemas que tratan de hacer eso, pero no es la forma de hacerlo. Nabucodonosor en su tiempo sabía cómo hacer eso. Este hombre les dio buena comida y más adelante les daba un cargo alto en el gobierno. Y ahora él los examina. Él lo hace de una manera muy amigable.
Así es como uno puede hacer amigos e influenciar a la gente. Esa es la filosofía que él utilizaba. Así que ahora Nabucodonosor hace que estos hombres vengan a él. Y en el versículo 19 leemos, «Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey». Él quedó muy sorprendido con estos 4 muchachos. Él pensaba que eran verdaderamente genios. Así que ellos reciben una buena posición, un buen cargo. Y leemos en el versículo 20, «En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino». El rey entonces coloca a Daniel a la cabeza de la clase. El versículo 21 dice, «Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro». Podemos apreciar aquí la duración de la vida de Daniel, ya que él comenzó en esta posición cuando tenía unos 17 años y termina alrededor de los 90 años de edad. Así es que él cubrió los 70 años de la cautividad. Él no regresó. Aparentemente Daniel falleció antes de que ellos regresaran, aunque no tenemos ninguna información en cuanto a esto.